Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar en el que vamos a hablar de los impactos de la pandemia en el ámbito de precios de transferencia. Este es un webinar que ha organizado BDO para un poco describir algunas de las implicaciones prácticas a la hora de tener el cumplimiento de precios de transferencia, eh, implicaciones que haya que tener en cuenta previo al cierre de esta vigencia, ¿cierto? Y cómo un poco la pandemia ha avanzado en estos meses en donde ya tenemos alguna información emitida por algunos entes o organizaciones internacionales y que nos dan unos lineamientos hacia dónde va, hacia los impactos de la crisis, ya con unas cifras más concretas, y cómo podemos nosotros ir delineando nuestra estrategia a efectos pues, hacer frente a la crisis en cuanto a el contexto de los grupos multinacionales y cómo vamos a terminar de pronto un poco el año, qué tan afectados vamos a estar, eh, y cómo podemos entonces soportar adecuadamente el cumplimiento del ejercicio 2020 y subsiguientes. No sé si damos 2 minutos más para que se conecten las demás personas e iniciamos la charla. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Digamos, nuevamente a modo de introducción, mi nombre es Luis Miguel Jiménez, soy gerente senior de la práctica de precios de transferencia en BDO Colombia. Estamos junto a Néstor Duarte, gerente también de la práctica de precios de transferencia en BDO. Y hoy nosotros dos vamos a hablarles un poco sobre los impactos de la pandemia en, digamos, la estructura de los grupos multinacionales, las principales consecuencias que ha tenido la crisis, ¿cierto? Un poco el contexto en el que hoy en día estamos, las cifras que hoy en día tenemos sobre la crisis, cómo está evaluándose nuevamente el principio de plena competencia, que es este principio rector de la práctica de precios de transferencia, algunos de los principales impactos que se tienen derivados de la crisis, que es, por supuesto, la gestión de liquidez, las reducciones de costos y gastos que pueden llegar a causar reestructuraciones o reorganizaciones al interior de los grupos, un poco la importancia del análisis funcional en tratar de explicar cómo se ha generado la crisis para la compañía, qué impactos ha tenido específicamente para una compañía y para el grupo al cual pertenece, y con esto llegar a corroborar o a dar a la autoridad tributaria los, digamos, elementos necesarios para que pueda concluir que aún en este contexto en el que pueden haber pérdidas a nivel operativo, pérdidas incluso a nivel bruto, pues la compañía, digamos, no ha dejado de cumplir con el principio de plena competencia. Vamos a hablar un poco de, bajo esta actual circunstancia, cómo los contratos intercompañías se pueden volver un instrumento importante, no solo para explicar el formalismo de la operación, sino también la sustancia de la misma. Y vamos a hablar un poco del cumplimiento 2020, que se ha dicho en el contexto internacional, porque hay mucha incertidumbre sobre cómo abordar el cumplimiento, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Pues las compañías están muy, en los grupos, las matrices, hay mucha incertidumbre sobre
realmente qué puede o no puede aceptar un fisco en determinada jurisdicción en virtud de la pandemia. Y al final, algunas consideraciones sobre el papel de la DIAN respecto del cumplimiento del 2020 y cómo se ha abordado, digamos, en las últimas meses la pandemia, cómo la DIAN ha de pronto incrementado el nivel de fiscalizaciones y los programas a través de los cuales pues genera controversias con los contribuyentes. Entonces, en este contexto quisiéramos lanzar en primera instancia una pregunta de qué tan afectada se ha visto su compañía por el COVID. Entonces, digamos que en unos instantes se va a mandar un link para que pues, los que quieran participar en esta encuesta nos respondan, vemos los resultados y pues cotejamos respecto de una encuesta realizada por la Superintendencia de Sociedades. Entonces damos un minuto para abrir el link y ver las respuestas. Permítame un segundo, Luis, creo que en la parte para utilizar el Forms aquí en las preguntas me queda un poco complicado. Entonces va a tocar hacerlo como pregunta abierta. Si no era la forma como queríamos, realmente. Ok. La idea nuestra era hacer un sondeo sobre qué tan afectado ha generado la crisis a su empresa o qué tan afectada la compañía se encuentra, si ha tenido cierres, si no los ha tenido, si sigue igual o incluso si la compañía ha mejorado sus retornos en virtud de la crisis porque pertenece a un sector particular que al contrario de estar afectado, pues ha surgido de mejor manera. Básicamente los resultados que ha tenido en la Superintendencia de Sociedades, una encuesta que se realizó hace muy poco, ha sido que básicamente un poco más del 50% de las compañías han tenido algún nivel de afectación. Sin embargo, la afectación no ha sido extrema. Solamente un 24% ha tenido realmente una afectación importante que puede incluir cierres de la empresa o una parada en seco de su actividad mercantil. Mientras que apenas un 19% continúa como si nada, como si no hubiera crisis, y solamente un 0.16% ha estado, o digamos, alrededor de 1.5% han estado beneficiadas de la pandemia, con lo cual tenemos un escenario para el próximo año en el que potencialmente nuestras rentabilidades, que para muchos de los contribuyentes son utilizadas a efectos de probar que las transacciones están a precios de mercado, pues vamos a tener unos escenarios en donde tengamos rentabilidades muy reducidas respecto a años anteriores o incluso rentabilidades negativas. Entonces, este va a ser el escenario por lo menos para el 55% de las compañías o incluso más, con lo cual, pues digamos que abordar las contingencias, tener documentación y generar la documentación va a ser muy importante a efectos de soportar estos menores márgenes o las pérdidas operativas que se puedan llegar a generar en virtud de la crisis. Entonces, cedo la palabra a Néstor para que continúe con el contexto. Gracias, Luismi, y una vez más, muchas gracias a todos los que asistieron a esta charla. Mientras les dejo ese comentario que hace la CEPAL en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, que publicó ahorita, no hace mucho en octubre, es bueno resaltar que esta crisis económica y social es la más fuerte que se ha experimentado desde hace muchas décadas y la misma ha mostrado las debilidades estructurales de los países. Y esto miren, por ejemplo, en esta gráfica que ya es de un informe que publicó también hace poco el Banco Mundial. Estos son datos acumulativos de todo lo que ha hecho efecto en muertes por parte de la pandemia.
y se puede ver que de los continentes más afectados que hay es América completa. Estamos contando Estados Unidos, México, Colombia. Este estudio es certero en decir que no se tienen datos de Venezuela. Eso sí es muy explícito y dice no se tienen en cuenta estos datos. Por eso es que ese tiene ese color como tan pálido ahí en esta gráfica. Vemos también que países de Europa y en lo que estamos viendo ahorita también, que están surgiendo rebrotes también del COVID, se han visto muy afectados. Y lo importante aquí es ver que la mayoría de estos países son los mayores socios comerciales de Colombia. Y por ende, si lo bajamos ya un poquito más a precios de transferencia, posiblemente en estos países habrán muchas casas matrices de las compañías que pertenecen al régimen aquí en Colombia, o tendrán subsidiarias o estarán compañías del grupo en estos países, lo cual afectará a final de cuentas este año y años posteriores las relaciones comerciales que también puedan haber entre las mismas compañías del grupo. Esto es un poco como llevar un resumen de la línea de tiempo de este año. Así la flecha esté como, digamos, saliendo de la parte de la disminución de la demanda, saliendo de una cuarentena. Realmente no estamos saliendo, digamos, esto es como un poquito adelante, porque además lo que se espera es que esto sea algo cíclico, ¿no? Hemos dicho, van a haber rebrotes, como les comentaba ahorita, pero de pronto ya no va a tener tanta afectación como hubo en esta primera parte de la crisis. Estos son datos que están proyectados, volvemos al informe de la CEPAL. Un par de años antes, en el gráfico de la izquierda, tenemos comportamientos del PIB de ciertas regiones que ellos escogieron, y a excepción de China y regiones de Asia Oriental y el Pacífico, lo que se prevé para este año 2020 es que todos tengan crecimientos negativos, ¿sí? Entonces, ese es como el panorama que se ve. Y en parte también se explica un poco, si se tiene en cuenta, por ejemplo, el gráfico de la derecha, que lo que me está mostrando es el comercio mundial de bienes, desde el 2003 hasta primer trimestre del 2020. La primera gran brecha que se ve fue por los efectos de la crisis del 2008, y cómo se demoró realmente un poco en ni siquiera volver a los niveles que venía hasta el 2007, sino que miren que los niveles fueron mucho menores y ya medio se estaba recuperando en el 2017, pero llega 2019, guerras comerciales, ya hay problemas a nivel mundial, y por último lo que hace el COVID es incrementar y volver más álgido todo ese comercio mundial. Entonces, pues obviamente eso también me está demostrando que, pues a final de cuentas, este año la situación no va a terminar nada bien. Dame la siguiente, Luis, por favor. Dame un segundo. Ya. Es simplemente para comentar y agregar a la discusión, digamos, acá en este punto, a veces nosotros vemos los agregados económicos muy lejos, ¿no? De nuestra realidad de la compañía, pero en este caso y en la pandemia, digamos que estar muy atento a cómo se está desarrollando la demanda, a cómo se está generando o si se está o no recuperando el PIB es muy relevante. Fíjense que, complementando un poquito los comentarios de Néstor, los países más afectados por la pandemia son justamente los países desarrollados, justamente los principales socios comerciales de Colombia. Entonces, lo que va a pasar y lo que está pasando es que hay una disminución sustancial del comercio internacional que por supuesto genera desafíos para las compañías que dependen, ¿cierto?, de la red global, de la cadena de suministro global, porque se generan necesidades entonces de crear, digamos, cambiar de pronto un proveedor vinculado que estaba en China, ¿cierto? Del cual se adquiría un producto manufacturado o se adquiría un bien por un proveedor nacional o un proveedor ubicado en la región, ¿cierto? Del cual sea más sencillo importar
el mismo bien. Entonces, esto, por supuesto, tiene implicaciones en los retornos y implicaciones en los rendimientos de las compañías, porque, por supuesto, cambiar proveedores de pronto no siempre genera eficiencias y, al contrario, pues puede aumentar los costos de las compañías. Dale, Néstor. Gracias, Luis. Bueno, estos dos gráficos son, y como para recalcar lo que comentaba Luis Miguel al principio, a lo largo de la charla lo que vamos a tratar de darles es ciertas pautas o ciertas características o ciertas variables que hay que tener en cuenta para los análisis de este año. Ojalá no esperar a que llegue el cumplimiento del otro año, sino de una vez ir mirando el comportamiento de estas variables para tenerlas en cuenta. Entonces, por ejemplo, estas dos que tenemos aquí son muy importantes en el sentido en que, por ejemplo, la gráfica de la izquierda que me está mostrando es el riesgo del índice de los bonos de mercados emergentes, o lo que se conoce como el ENVI, con corte al primer semestre del 2020. Ver otra vez la tendencia, miren, entre 2008 y 2009, otra vez los efectos de esa crisis del 2008. Y ya lo último, ya aquí en el 2020, pues esto tiene otros efectos, y es que lo que me quiere decir es que pues cada país está siendo cada vez más riesgoso, pero por efectos de pandemia. Entonces, si por ejemplo yo voy a hacer estoy pensando en financiarme para obtener mayor liquidez con alguna de mis compañías vinculadas, pues de pronto no sea como la mejor forma de hacerlo, ¿no? Toca evaluarlo de todas maneras. Pero estas variables lo que sí me están diciendo es que el comportamiento es demasiado atípico a lo que ha sido durante los años anteriores. Entonces, eso, como les decía ahorita, pues son variables que toca tener en cuenta. El tipo de cambio del dólar, una apreciación abrupta en un solo mes, y la depreciación sí ha sido muy paulatina, ha sido muy lenta, y pues de nuevo toca mirar, esas son variables que por sus características tienen, valga la redundancia, bastante variabilidad, sobre todo en nuestros países. Entonces son variables, perdón, que toca tener en cuenta para ciertas operaciones. Los cambios de dólar, por ejemplo, también pueden ser para otro tipo de operaciones, como compras de bienes, por ejemplo, que en el largo plazo puede que me vayan a presentar una pérdida como tal al momento de venderlas. Es en mute. Qué pena. Ya. Listo. Para complementar un poco lo que comentaba Néstor, fíjense que la crisis generada por la pandemia ha tenido unos impactos más notables desde mayo hasta abril, es decir, desde abril hasta mayo, perdón, en donde justamente ha sido el periodo en el cual se han decretado las cuarentenas en muchos de los países en Latinoamérica, ¿sí? Digamos que esta ruptura de la cadena de suministro de muchos de los grupos y de las compañías, por supuesto, que no pertenecen a grupos multinacionales, pues ha generado un ambiente de incertidumbre, ¿cierto?, que impacta en primera medida a las compañías y después impacta a la demanda de los consumidores. Estas dos condiciones han hecho que, por ejemplo, los gobiernos deban intervenir y generar paquetes de ayuda. Todo esto se ve reflejado en un mayor riesgo país para los países emergentes, y en general pues hay un nerviosismo en los mercados mundiales, pero para Colombia particularmente es muy relevante, porque recordemos que ya veníamos muy restringidos con la política fiscal, y la pandemia lo que ha hecho es exacerbar esas restricciones, e incluso hace muy poco, si ustedes recuerdan, la deuda como porcentaje del PIB llegó a más del 50%, con lo cual digamos que la percepción de riesgo de las compañías o de los gobiernos internacionales, de los inversionistas internacionales sobre Colombia, se ha, digamos, incrementado, y puede llegar incluso, por ejemplo, a perderse esa calificación
que tenemos de inversión, lo cual dificultaría, ¿cierto?, el acceso de deuda, no solo del gobierno, sino de las compañías, y cómo esto se trasciende hacia el endeudamiento que una compañía pueda adquirir con su matriz o con una parte relacionada, porque podría llegar a ser un poco superior, digamos, en el sentido del riesgo país, aunque compensado también por, como vamos a ver más adelante, las disminuciones en las tasas de interés que ha tenido en las economías latinoamericanas en general. Listo, Luis. Esto ya es efectos del COVID, como se puede ver en gráfica izquierda. En, en los componentes del gasto al crecimiento. Aquí se puede ver año 2020, la última barra de esa gráfica, como lo que más se ha visto afectado es el consumo privado y la inversión. Consumo privado, entiéndase, demanda, ¿no? Y estos dos componentes, si uno los mira, han sido los que más se han afectado en la realidad de inversiones, porque pues como comentaba ahorita Luis Miguel, pues hay mucha gente lo que trata, o muchas empresas lo que tratan de hacer es ser más precavidos con esas inversiones del extranjero en Colombia y al extranjero desde Colombia. Y una vez más destacar en la gráfica de la derecha, ya está es más detallado por actividad económica de lo que se ha visto afectado, y aunque se vea un poco pequeño, pero de lo que más se ha visto afectado nuevamente, y recalcando lo que estábamos hablando, es comercio, industria manufacturera. Es de lo más que se ha visto afectado por lo mismo. De hecho, todo esto está relacionado. Y como les comentaba ahorita, son variables que hay que tener en cuenta cuando uno vaya a hacer, ya bajando todo esto a los análisis de precios, en el sentido en el que hay que tener en cuenta muchas variables del mercado al momento de hacer los análisis. Los sectoriales que se vayan a hacer en los análisis funcionales también tienen que tener en cuenta muchas variables que determinarán de afectar toda la situación económica, no solamente del país, sino a nivel regional y mundial, como lo veíamos ahorita. Estás otra vez en mute. Luis, creo que te perdimos. Estás sin micrófono ahorita. Bueno, estas dos, hay otras dos variables que también se ven muy afectadas en todo lo que es la economía, y es todo esto que el desplome del PIB pues ha hecho que el mercado laboral también se vea afectado en sobremanera. Entonces, lo que se espera es que siga habiendo una mayor informalidad en las actividades económicas, y que, por ejemplo, las tasas de desocupación alcancen niveles de más allá del 13% finalizar el año. Y pues todo esto, volvemos a lo mismo, también afecta toda la demanda, afecta todo un consumo, y a lo último, ya como para ver las políticas monetarias de los países. Bueno, eso fueron países seleccionados, aquí no está toda la región, están simplemente países seleccionados. Vemos igual la tendencia a la baja, de pronto más abrupta en unos países que en otros. Afortunadamente esa línea delgada que indica Colombia, el azul, pues ha sido un poquito como más constante, pero pues de todas maneras al final del juego, pues todos nos vemos afectados de una u otra manera. Y es que esto, como les decía ahorita, ya cuando uno lo va a bajar al principio de plena competencia, a los análisis, pues todo esto es lo que toca tener muy presente al momento de realizar
estos análisis. Lo que nos va a comentar ahorita Luis Miguel. ¿Me escuchan? Qué pena. ¿Me escuchas? Sí, Mil dale. disculpas, tuve una dificultad técnica, pero ya estamos. Listo, perfecto. Nada, acá simplemente para complementar, las políticas monetarias de los países en el mundo en general han sido disminuir la tasa de intervención, y esto genera, pues por supuesto, la idea de los gobiernos es aumentar la demanda interna, que como vimos en la gráfica anterior es uno de los principales componentes de la baja en el PIB o en el Producto Interno Bruto de las economías. Entonces, básicamente, estas medidas lo que buscan es disminuir las tasas de interés y aumentar la demanda de los países. Esto también tiene efectos en cuanto a nuestras operaciones financieras, por ejemplo, entre compañías, porque tenemos que estar muy atentos a la información que se va publicando diariamente, porque a pesar de que haya un aumento en el riesgo de crédito del país que pueda generar eventualmente un mayor retorno esperado de los inversionistas a través de pues, una inversión directa de capital o vía préstamo, digamos que en cualquier caso, la disminución de las tasas puede llegar a compensar e incluso ser más que proporcional que el aumento del riesgo país. Entonces, bajo este contexto en el cual hay una menor demanda interna, hay una dificultad en el comercio internacional, ¿cierto? Se van a ver afectados los márgenes indiscutiblemente de los grupos multinacionales. ¿Cómo podemos nosotros entonces aplicar ese principio rector que el principio de plena competencia, que es, recordemos, que las operaciones entre vinculados se hagan de acuerdo con las condiciones que se hubieran pactado con terceros independientes? Hoy por hoy las conductas que terceros independientes puedan tener van a diferir notablemente de aquellas en las que pudieran estar inmersos bajo un contexto de normalidad. Hoy por hoy, digamos, se puede generar una ralentización del flujo de efectivo, generar mayores cuentas por pagar, más plazo más alto, incluso negociar las condiciones con los proveedores terceros o con clientes terceros es algo que es común, con lo cual pues ese principio de plena competencia se está cambiando o está mutando, es decir, las operaciones entre terceros independientes están cambiando y nosotros debemos alinearnos en la medida de lo posible a esa nueva realidad económica, no solamente en la forma en la que lo hacemos, digamos el formalismo, que es los contratos, el estudio y demás, sino también cómo estamos actuando en el día a día, la sustancia de las operaciones que hay detrás de ello. Entonces, cómo podemos orientar las transacciones hacia esa nueva realidad es un poco el mensaje, con lo cual acá pues estamos diciendo que el principio de plena competencia debe aplicarse, ¿cierto? Sigue vigente, pero es un principio que va a basarse en nuevos estándares, ¿cierto? En nuevas condiciones, y que potencialmente lo que en años anteriores podía ser considerado como en plena competencia o cumpliendo con esas condiciones de mercado, hoy por hoy deba reevaluarse y ver si aún en este contexto podemos seguir estando en cumplimiento con ese principio. Digamos que acá es importante recordar que esos efectos que se tienen y que se explicaron en las secciones del contexto, pues van a estar presentes a lo largo de toda la cadena de suministro del grupo y se van a tener que repartir entre las distintas partes que conforman ese grupo. ¿Cómo lograr atribuir esos efectos adversos en cada jurisdicción es un punto fundamental a los propósitos de precios de transferencia? ¿Por qué? Porque la capacidad de los contribuyentes se va a ver disminuida en virtud de esta crisis. Y esto, por supuesto, va a generar que la autoridad tributaria esté pues, muy alerta de pues, verificar que, en efecto, esa disminución drástica de la capacidad contributiva no tiene que ver con traslados artificiosos de utilidades, sino que tiene que estar atada exclusivamente pues, a las condiciones adversas que generó la crisis. Entonces, un poco es, por supuesto, tratar de explicar cómo el grupo ha tomado las estrategias o ha implementado estas acciones para hacer frente a la pandemia y cómo esas acciones han afectado las transacciones intercompany, ¿cierto? Y verificar en efecto
que aún en este contexto, esas modificaciones y esas estrategias que ha tomado el grupo para efectos de enfrentar la crisis han hecho o han generado transacciones o han afectado las transacciones intercompany, pero no han cambiado ese principio o no dejan de estar a precios de mercado por tener afectaciones importantes en cuanto a la manera en la que se desarrollaban. Acá nosotros teníamos, digamos, preparado una pregunta de cómo la compañía había gestionado su liquidez. Y en efecto, digamos que en la encuesta que publicó las Supersociedades, muchas de las compañías indican sorpresivamente que tienen el capital necesario o tienen la suficiente liquidez o el efectivo necesario para continuar con su operación. De pronto, dado que la encuesta fue hecha recientemente, potencialmente el impacto en los primeros meses, como lo vimos en abril y mayo, puede ya haber pasado y de pronto hoy por hoy ya se cuente con un recurso suficiente. Es importante decir que hay industrias mucho más afectadas que otras. La de servicios es una que no ha estado tan afectada, sobre todo los servicios que no requieren interactuar directamente con el consumidor y, digamos, también es una industria que requiere menor capital de trabajo, con lo cual, pues, digamos que las respuestas son digamos, coincidentes y pues uno ve que en general no requieren de mayores financiaciones. Sin embargo, en el segundo ítem está siempre la financiación externa. O sea, es decir, las compañías, a pesar de que la mayoría, digamos, tienen o cuentan con el capital necesario, muchas van a requerir o financiación externa o financiación con vinculados económicos, que es el tercer ítem, la barra gris que se ve en la encuesta. Entonces, digamos que es importante mencionar que la gestión de liquidez comienza entonces, o puede comenzar entonces, por la optimización del capital de trabajo. Podemos nosotros entonces generar algunas eficiencias, digamos, en cuanto a nuestras cuentas por pagar, ¿cierto? Mantenerlas por un periodo más alto con vinculados económicos, sin que esto se entienda como que existe realmente una financiación o que no está acorde con las condiciones del mercado. Recordemos, antes podrían existir plazos entre vinculados o políticas de pago para vinculados que podrían estar de 30, 60 o 90 días, por ejemplo. Y en virtud de la pandemia y en virtud de la gestión de liquidez que muchas de las compañías tienen, pues pueden haber acordado plazos más altos sin que eso difiera de las condiciones que, por ejemplo, se acordaron con otros proveedores. Esa es un tipo de financiación con vinculados que es implícita. No me están entregando un recurso formalmente, pero estoy dejando de pagar las cuentas en un corto plazo, ¿cierto? También puede ser una gestión de liquidez hoy por hoy el mantener menos inventarios de acuerdo con ese menor nivel de demanda. Entonces, no repongo los inventarios en la misma proporción porque, por supuesto, en un contexto de baja demanda, pues voy a tener mayores tiempos de rotación del inventario y ese puede ser otro mecanismo a través del cual yo disminuyo, ¿cierto? Optimizo mi capital de trabajo, pero tengo una disminución sustancial de las operaciones intercompany de un año a otro. Y por supuesto que yo trato, o en el contexto, pues voy a tener de pronto una gestión de cuentas por cobrar algo más lenta, ¿cierto? Pero siempre que pueda sustentar que no solo fue lenta con mis vinculados, sino con terceros, pues voy a estar, digamos que no voy a romper esas condiciones de plena competencia. Si ven, en cada uno de estos ítems las condiciones de mercado cambian, pero cambian en función a lo que está pasando en el mercado, no cambian en función a que yo estoy dando condiciones especiales por el hecho de que tengo un vinculado al que le presto un servicio o del cual compro un bien, ¿no? Es más ajustar nuestras políticas hacia lo que hoy en día está pasando en el mercado. Y por supuesto también pueden existir financiaciones explícitas. Ya cuando la optimización del capital de trabajo no me es suficiente, yo tengo que recurrir a préstamos intercompany. ¿Qué es lo importante? Digamos que acá muchas veces el análisis que se hace se centra en si la tasa de interés está o no está a valores de mercado.
ese punto es fundamental. Por supuesto que las compañías deben estar muy pendientes de cuáles son los intereses prevalentes y a cómo le podrían prestar en determinada tipo de emisión en el mercado, ¿cierto? Pero se deja de lado otros ítems que son muy relevantes y bajo el actual contexto, pues aún cobran más relevancia. Y estos son revisar todos los criterios de comparabilidad que están en la norma. No solo se habla de la tasa de interés, sino también de la solvencia, del riesgo de crédito, ¿cierto? De la presencia o no de garantías. Y estos soportes, digamos, adicionales, lo que buscan es establecer que en efecto yo tenía la capacidad para recibir ese monto como deuda y que había una expectativa razonable en el pago del principal y los intereses generados en virtud de esa financiación que me está dando mi vinculada. Esto con el fin de evitar que al no cumplirse con los criterios, pues la DIAN pueda pretender no solo ajustarme la tasa de interés, que puede ser una fiscalización, sino pretender aún más y es desconocer o reclasificar ese préstamo como un aporte a capital y los intereses que se hubieran generado como dividendos. Entonces, más allá de revisar que la tasa de interés está bien, hoy por hoy conviene revisar también cuáles son esas expectativas que yo tengo para repagar ese capital, cómo se espera que la compañía se recupere de la pandemia y a partir de allí, cuál es el mejor, por ejemplo, plazo de repago, cuáles son las condiciones que debo yo pactar en ese préstamo para que haya esa expectativa razonable de repago. Otras formas de financiación explícita, por supuesto, se pueden tener estructuras de tesorería centralizada en las cuales yo intercambio recursos por corto plazo con una entidad financiera central del grupo o con un banco a través del cual se regulen estas políticas de gestión de la liquidez. Ustedes recordarán, la tesorería centralizada o la estructura de cash pool simplemente lo que busca es generar que esos excesos de efectivo que tengan en las diferentes partes del grupo, pues se acumulen en una única entidad para que esta entidad los distribuya hacia las entidades deficitarias por periodos de tiempo cortos. Por supuesto, hay otras alternativas como es factoring, en el cual yo puedo vender a un vinculado económico una cuenta por cobrar, ¿cierto? Obteniendo la liquidez, pero por supuesto debo analizar cuál es ese descuento que debo otorgar al vinculado en virtud de la compra de la cartera. Puede ser que no sea una cartera o que sea una cartera que el vinculado tenga que comprar castigándola, como lo haría una entidad financiera, ¿cierto? O puede ser que en virtud de la baja de las tasas de interés, por ejemplo, pueda yo incluso generar una prima sobre esa cartera. Entonces, digamos que acá el mensaje es, en la gestión de liquidez puedo cambiar, entonces, algunas de las condiciones de esas cuentas de capital de trabajo, siempre que estén atadas como a la dinámica del mercado, que hoy por hoy pues tiene una ralentización en el flujo efectivo y de la financiación explícita pues estar muy pendientes de las tasas, pero también generar los soportes que evidencien que hay una expectativa razonable de repago en las financiaciones que yo obtenga en virtud de la crisis generada por la pandemia. Y entonces acá tocamos otro punto relevante y es las reestructuraciones o reorganizaciones empresariales. Nosotros, digamos que teníamos acá en la misma encuesta desarrollada por la superintendencia, muchas de las compañías lo que han expresado es que han diversificado los canales de distribución. Por supuesto, acá es muy relevante que, digamos, se hizo un traslado, digamos, casi que forzado hacia las tecnologías de la información y hacia digamos, el comercio online, ¿cierto? Muchas de las compañías que no estaban acostumbradas a esto tuvieron que tal vez implementar procesos, desarrollar aplicaciones para que pudieran entrar en esta forma de comercio que es la más eficiente hoy por hoy, dadas las medidas de cuarentena. Entonces, ese ha sido como el principal, digamos, reorganización que se ha dado al interior de las compañías sin que implique que dejen de tener sus mismas funciones, activos y riesgos, pero sí una forma distinta de distribuir sus productos, ¿cierto? A través de canales digitales, por ejemplo.
También otra muy importante es que se ha cambiado la manera, el producto o el servicio que se ofrece. Muchas compañías han migrado hacia otro tipo de productos o servicios dadas las restricciones de las que han tenido que, generadas por la pandemia. Y por supuesto, entonces también está muy importante replantearse el modelo de negocio, y allí es donde potencialmente se pueden llegar a generar mayores riesgos de cara a de cara a precios de transferencia, porque replantear el modelo de negocio en el contexto de un grupo multinacional puede implicar el traslado de funciones, activos y riesgos que previamente estaban en una jurisdicción, pero que en virtud de esta crisis pues pueden o escindirse una parte de esas funciones que yo estaba haciendo. Por ejemplo, en el caso de un distribuidor, pasar de tener una distribución compleja o una distribución, digamos, en la cual yo adquiero inventarios y los distribuyo en mi nombre propio, a pasar a un contexto más de agente de ventas, y en función de ello, pues disminuir mis funciones, disminuir mis activos, disminuir mis riesgos, pero también tener un menor retorno esperado de esa actividad. Estas actividades pueden generar, digamos, riesgos de cara a la revisión de la autoridad tributaria, porque debemos cuantificar todos estos cambios, ¿cierto? Establecer el por qué se dio el efecto o la reorganización o reestructuración, y en función de ello estar en capacidad de explicarle a la autoridad tributaria que ese cambio no se dio de manera exclusiva para lograr un beneficio tributario, sino que hay unas razones de fondo detrás que generaron el cambio. Entonces, en estas reorganizaciones y reestructuraciones hay temas súper relevantes. Las acciones que puede tomar una compañía pueden ir desde la evaluación de los términos establecidos con los proveedores, como lo veíamos, en la venta de activos improductivos, pueden generarse despidos masivos, pueden haber cierres de establecimientos y otras muchas acciones que las compañías pueden tomar para disminuir sus costos y gastos en un primer momento. Es decir, hay una afectación importante a la liquidez, que la vimos, y esa afectación pues pone a pensar en cómo tenemos que replantear el negocio, disminuyendo los costos y gastos para poder seguir avanzando. Pero a veces la disminución de esos costos y gastos puede llegar a, incluso como lo hablábamos, a replantear el modelo de negocio de la compañía. Y en ese sentido, digamos que para la normativa de precios de transferencia, digamos que las reestructuraciones empresariales se entienden como la redistribución de funciones, activos y riesgos entre compañías nacionales y sus vinculadas del exterior. Con lo cual, siempre que nosotros tengamos una redistribución, por ejemplo, como les comentaba, en el caso en el que yo dejo de ser un distribuidor y tengo más bien una actividad de agente de ventas, pues esa redistribución de funciones debe estar documentada en el informe local de precios de transferencia. Y es importante porque esto es como un proceso, ¿no? Yo tengo una baja en mi rendimiento, no alcanzo a cumplir los objetivos, tengo que controlar, por supuesto, mi liquidez y posteriormente revisar mis gastos, pero si todo ello no alcanza, me tengo que plantear la reestructuración de mi negocio para seguir a flote, para poder continuar con mi negocio. Entonces, siempre tenemos que tener claro que debe existir una causa justificada. En este contexto pareciera muy claro decir que la causa es el COVID, pero tenemos que tener los soportes adecuados para decir que yo dejé de hacer una actividad porque esa la va a hacer otra entidad del grupo en el exterior. Yo recibí una actividad nueva que antes no hacía, y pues se está centralizando, por ejemplo, en Colombia, cierta actividad regional del grupo. Es importante determinar si, en virtud de esa decisión, de esa parte del negocio, la compañía local, la compañía colombiana, debe compensar a su contraparte del exterior, o al contrario, debe recibir una compensación, por ejemplo, porque dejó de distribuir directamente un producto o un servicio. Puede ser que la evaluación de esa decisión determine que no se necesitaba una compensación, porque al contrario se evitó que se aumentaran pérdidas. Sin embargo, debe existir el soporte donde evidenciemos que en efecto la transacción, por ejemplo, no debió haber sido compensada, o cuál debió haber sido su compensación.
en la transacción. Y para esto, un punto fundamental que abordará Néstor es el análisis funcional. Listo, gracias Luis. Antes de seguir, recordarles a los asistentes de la charla que pueden hacer preguntas o comentarios vía chat, ¿no? Listo, entonces, de mano de todo lo que estaba comentando ahorita, lo que hemos hablado en esta charla, hay otra parte que es muy importante y es los riesgos a los cuales se están enfrentando las compañías. Una vez más, estos son resultados de la encuesta que hemos mostrado a lo largo de la charla y cómo se ven ellos en estos diferentes tipos de riesgo. Entiéndase las gráficas como las partes sombreadas donde más contestaron las compañías. Entonces, por ejemplo, en riesgo de crédito, la gran mayoría de compañías siente que su riesgo está entre muy bajo y medio. Un riesgo de liquidez sí lo ven un riesgo más alto para la mayoría de compañías y así para los otros dos indicadores. Importantes acá, pues estos cuatro son muy importantes, pero sobre todo lo que es ese riesgo de mercado, porque es a donde yo voy a ir y donde voy a decir y a sustentar todo lo que son funciones, activos y riesgos, que es lo que contiene este análisis funcional. Y solamente como para recordar, es tener en cuenta que este análisis funcional es el que explica la situación de la compañía durante el año de análisis. Sobre todo lo que hace explicar es las operaciones intercompany que yo tuve, que tanto afectaron la base de grabadora de la compañía. Entonces, esto es digamos, como la oportunidad para uno decir, sí me fue mal, pero es que me fue mal por todas estas cosas. Y no es solamente hablar, sino como lo comentaba Luis Miguel, tener soportes, tratar de hacer digamos, si se tienen resultados pre-COVID o, digamos, presupuestos que se tuvieran para el 2020, que ya estuvieran aprobados a finales del 2019, mirar comportamientos durante la pandemia y, pues, obviamente ya lo que es a finalizar el año. Todo eso me puede ayudar a explicar qué fue lo que pasó con la compañía. Y volviendo un poquito como lo comentaba Luis Miguel, las funciones y como lo comentaba yo ahorita, los riesgos también te dan para caracterizar el tipo de compañía que es, darle más certeza. Entonces, a mayores funciones que desempeñe la compañía, pues yo voy a asumir más riesgos. También más rentabilidad en condiciones pre-COVID. Ahora, lo que yo puedo tener durante este año, sobre todo, es que puedo tener los mismos riesgos, pero posiblemente no voy a tener una rentabilidad, sino voy a tener pérdidas. Y ahí es donde va otra vez de la mano lo que comentábamos sobre reorganizaciones o reestructuraciones. Es muy importante tener eso presente, además porque ya poniéndolo más con la parte de la norma colombiana, me dice que si yo cambié sustancialmente funciones, activos y riesgos para el desarrollo de una operación entre compañías, pues tengo que dejar explícito en el informe local y en el análisis funcional el pre y el post. De hecho, el antes, el por qué lo hice y cómo quedé. Tiene que dejarse todo ese comparativo de la compañía durante el año y volvemos. Los soportes, los análisis sectoriales, que van a ser relevantes, muy relevantes en este año, siempre son importantes, pero para este año van a tomar mayor relevancia, perdón. Y como les comentaba, esta diapositiva es simplemente como para decir, mirar en qué parte estoy yo, compañía colombiana, si realmente las funciones que yo estoy desempeñando se están asumiendo esos riesgos como tal, o si por ejemplo yo estoy asumiendo riesgos que no debería, porque las funciones las está desempeñando la compañía de afuera. Aquí eso es muy importante y es verificar qué hace cada quien. Y dependiendo de lo que cada quien haga, pues se va a tener un riesgo más alto, más bajo. Puntualmente, digamos, las entidades con riesgo limitado son entendidas como aquellas que acompañan como al core business de todo el grupo, ¿sí? Dan soporte en algunas cosas, no agregan mucho valor a la cadena de suministro, son importantes de todas maneras,
pero como no tienen tantas funciones, entonces tampoco asumen tantos riesgos. Y en este sentido, digamos, el gráfico de la izquierda lo que me está mostrando es una, o un comportamiento de rentabilidades a nivel de grupo que es muy variable, mientras que las compañías de riesgo limitado tienen una rentabilidad mucho más pequeña, pero es más constante en el tiempo. Y como les decía, son funciones limitadas, involucra activos rutinarios y, y lo que genera valor para la compañía quedan en unas pocas compañías que no están clasificadas como entidades de riesgo limitado. Y este es un ejemplo de lo que puede llegar a ser. Las compañías que están aquí en verde son las que realmente, digamos, esa es como la cadena de suministro principal del grupo, y lo que yo puedo tener es alrededor de de toda esa cadena, pues empresas que ayudan en cierta manera a generar ese valor, pero que no están implicadas directamente en ese desarrollo de la función principal del grupo. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, manufactureros que no tengo, una maquila, por ejemplo, en la que yo no tengo realmente una propiedad sobre lo que son diseños, sobre lo que es la parte de investigación y desarrollo. Yo simplemente soy alguien meramente operativo y ni siquiera tengo propiedad sobre esos inventarios. O puedo tener también un centro de distribución en el que sí tengo la propiedad legal de esos inventarios, pues yo lo único que hago es vender. Y a veces simplemente lo que hago es casi que funcionar como el mensajero, porque desde afuera puede que esas compañías ya estén como tal, de hecho que hayan desarrollado ya el negocio por aparte. Importante, el riesgo limitado no es que no tenga riesgos. Yo tengo riesgos, pero son muy bajitos. Lo que pasa es que puede darse en algún momento, y sobre todo en estas crisis, que por ejemplo a nivel de grupo yo pueda tener una rentabilidad no tan buena o hasta pérdida, pero como yo soy una entidad de riesgo limitado dentro del grupo, pues se entiende que yo voy a tener por lo general una rentabilidad. ¿Es justo? ¿No es justo? eh, pues ya es como repartir esos riesgos, que por lo general lo que uno encuentra en estas compañías es que tú tienes unos costos y gastos y un markup, y ese markup está determinado ya y está dado así como tal. Entonces eso es lo que toca entrar también a analizar y verificar para este año sobre todo. Y en eso, por ejemplo, aquí es muy importante lo que vamos a ver ahorita, que son los contratos intercompañía, eh, porque en algún momento se tendrá que reevaluar. Entonces, Luismi. Ok. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, un poco para retomar, entonces nosotros tenemos un contexto en el cual los grupos multinacionales a lo largo de su cadena de suministro tienen diferentes funciones en cada jurisdicción, un grupo de distintas funciones, ¿no? Como lo veíamos en esta gráfica, hay compañías que generan pocas funciones en la parte de izquierda del gráfico, ¿cierto? Y que en virtud de ello pues están asociadas a una rentabilidad pequeña. Fíjense que esas entidades no se espera que generen pérdidas en el tiempo, mientras que mayor sean sus funciones, más activos se involucren, mayores van a ser sus riesgos y como contrapartida mayor es la rentabilidad esperada de esas compañías, pero también hay una posibilidad de incurrir en pérdidas. Entre mayores sean las funciones, activos y riesgos que yo desempeño dentro de la cadena de suministro de un grupo, mayor va a ser la probabilidad de obtener retornos altos, pero también en casos como el actual, mayor va a ser la probabilidad de que en mi jurisdicción se generen las mayores pérdidas del grupo, ¿cierto? En ese contexto, digamos que los contratos asociados a las operaciones intercompañías son muy relevantes porque nosotros tenemos que, en la mayoría de los casos, deberían existir contratos que regulen las operaciones intercompany. Si yo desarrollo una actividad de distribución exclusiva de algún bien adquirido de una entidad del exterior
vinculada, entonces esa actividad debería tener un acuerdo intercompany en el que claramente se definan las condiciones a través de las cuales yo voy a hacer la compra, cuáles son esas funciones que yo voy a desempeñar, mis obligaciones, cuáles son las obligaciones de la contraparte y cuál es la remuneración asociada a esa actividad que de pronto vamos a establecer en función de esa actividad de distribución. Entonces acá lo importante y el mensaje es, los contratos o acuerdos intercompany en muchos casos son el punto de partida de las revisiones de la autoridad tributaria más allá del documento o el informe local. Deben reflejar la conducta real de las partes. Muchas veces se queda la forma, el contrato, pero en la realidad pues no sucede lo que está escrito en ese documento. También deben estar acordes con el perfil funcional y de riesgos que se ha definido en el informe local de precios de transferencia o en la evaluación de las operaciones desarrolladas en virtud de los análisis preliminares o políticas intragrupo que se generan. Y es relevante tener estos contratos alineados, ¿cierto? Y que permitan tener una flexibilidad para que en un contexto como el actual, las repartos de utilidades que se puedan generar en virtud de esas operaciones o las remuneraciones que se generen en virtud de la suscripción de esos acuerdos, pues no difieran de las condiciones de mercado o no conduzcan a que se repartan de manera inapropiada los retornos, ¿cierto? Permítame un segundito. Perfecto. Entonces, digamos que para poner en estas connotaciones de los acuerdos, imagínense ustedes tener un contrato en el cual pues están un contrato asociado a la explotación de un intangible, llámese marca, ¿cierto? Por ejemplo, tener una restricción sobre que sea un monto fijo el que se tiene que pagar al vinculado al exterior año a año asociado a la explotación de ese intangible. Bajo el contexto actual, si la compañía no ha podido explotar la marca porque no ha podido vender el producto o porque no ha podido desarrollar su actividad bajo un contexto de normalidad y esa marca realmente no ha sido explotada, pues el hecho de que el contrato contenga un pago fijo de un monto asociado a esa explotación, pues puede generar que en Colombia se queden pérdidas aún más grandes, ¿cierto? En virtud del pago de esa obligación, pero no necesariamente esté asociado a un beneficio porque no se explotó la marca. Entonces, un poco el llamado aquí es decir, cómo flexibilizar los contratos para que aún en este contexto se puedan adaptar a las condiciones. Por ejemplo, si yo ya no pacto un valor fijo, ¿cierto? O un valor fijo respecto de las ventas, sino, por ejemplo, un valor que empiece a cobrar una regalía en función a un mayor, por ejemplo, margen operativo, ¿cierto? Que esté por encima de la mediana de los márgenes operativos del mercado, ¿sí? Puede ser un mecanismo a través del cual yo genere que las rentabilidades que se detonen en exceso de aquellas que, por ejemplo, un distribuidor de los mismos productos genere, ¿sí? Esas rentabilidades en exceso puedan ser repartidas al dueño de la propiedad intelectual, quien en un contexto puede ser realmente el que propició que se generen rentabilidades en exceso a aquellas medias del mercado. Por ejemplo, ese mecanismo podría ayudar a que bajo el actual contexto, pues no se cobraran regalías porque no habría rentabilidades en exceso de aquellas que obtuviera un distribuidor, ¿cierto? De un producto que fuera similar, pero sin marca, por ejemplo. Este mismo contexto pasa en las entidades de riesgo limitado, es decir, normalmente los contratos de una entidad de riesgo limitado tienen en cuenta, ¿cierto?, una rentabilidad establecida a través de algún indicador financiero y esa rentabilidad está garantizada, por ejemplo, el 5% sobre el 5% de margen operativo, por ejemplo, es una rentabilidad comúnmente asociada a un distribuidor. Hoy por hoy, ese 5% puede generar un reparto inequitativo de las utilidades en el grupo, porque mientras en toda la cadena se está perdiendo
plata, se está perdiendo o se está llegando a una situación de pérdida en una única entidad, en una única jurisdicción, en virtud de una política estricta de precios de transferencia, la compañía está obteniendo una utilidad que de pronto no está adecuada o no es o propone un reparto inequitativo de los ingresos o de las pérdidas del grupo. Entonces es importante revisar en el contexto actual los contratos, mirar qué tan flexibles son esos contratos, qué cláusulas me permiten a mí de pronto, bajo la actual pandemia, salirme un poco de esa inflexibilidad, ¿cierto? Y generar un reparto más adecuado de esas pérdidas que seguramente se están presentando a lo largo de la cadena de suministro del grupo. Acá vamos a hablar un poco del cumplimiento del ejercicio 2020. Y lo que queremos decir es que hay mucha incertidumbre, como lo comentaba al inicio, y los organismos internacionales, digamos, y las distintas autoridades tributarias no han, digamos, emitido ciertamente en muchos de los países guías sobre cómo abordar el cumplimiento de precios de transferencia, guías sobre lo que para ellos va a ser adecuado en términos de sustentabilidad de los gastos, ¿cierto? Y de las afectaciones de la pandemia. Y pues tuvimos algunos acercamientos recientes con la OCDE en donde ellos han expresado que van a emitir unas directrices, ¿cierto? Unos lineamientos que van a estar atados a los actuales, es decir, no se pone en duda que el principio de plena competencia siga estando vigente, pero van a explicar cómo cumplir con ese principio a través de unas guías que lo que entiendo se propone es que sean muy prácticas, es decir, que mediante ejemplos se pueda llegar a discutir la manera en la que los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones para el ejercicio 2020 y subsiguientes. Y algunos de los fiscos, sobre todo en Oceanía, que han tenido como iniciativas acerca de lo que ellos esperan que deban hacer los contribuyentes, han sido el fisco australiano, en conjunto con muchos de los países de Oceanía, y el de Singapur, que han generado algunas de las como iniciativas sobre lo que ellos esperan los contribuyentes hagan. Entonces, digamos que para resaltar, lo más importante y lo que es como un común denominador en todos ellos es que los contribuyentes deben recopilar y mantener a disposición del fisco todas estas impactos que ha tenido la crisis, es decir, identificar cuál es el impacto, cuantificar ese impacto y en función del análisis o del perfil funcional que tenga la compañía, determinar que ese impacto es de hecho atribuible a la compañía porque desarrolló la función, involucró el activo y asume el riesgo asociado a esa actividad, con lo cual esa pérdida es de hecho atribuible a la sociedad local. Otros puntos en común que tienen estos fiscos es, en efecto, evidenciar que va a haber mucha dificultad en hacer análisis de comparabilidad, ¿cierto? Tomando información de compañías y tratando de estimar los rangos de mercado. Con lo cual, por ejemplo, en el fisco australiano, la iniciativa es más exponer los argumentos del contribuyente que detonaron la pérdida, más allá de compararse con un rango de comparables. ¿Sí? Es decir, no generar un ajuste en precios de transferencia por el simple hecho de que yo no esté dentro del rango, sino ver cuáles son las condiciones que llevaron a que la compañía no estuviera en ese rango. Digamos que es un enfoque muy distinto al colombiano, en el que pues yo tengo que no puedo emitir un documento que diga que estoy por fuera de rango y no hacer el ajuste asociado a esa contingencia, ¿no? Tengo que yo ajustarme necesariamente a la mediana del rango de comparables si es que esa mediana estuviera pues por encima de mi resultado. Y por supuesto, acá lo que también llama la atención es que los fiscos están interesados en ver cuáles eran esos ejercicios presupuestales hechos antes de la pandemia, cómo el grupo abordó la pandemia, cuáles fueron las iniciativas que se tomaron y al final de esto, cómo el grupo terminó su año. Entonces, esa documentación de los ejercicios presupuestales o proyecciones de inicio de año,
digamos, estrategias tomadas por el grupo y finalmente el terminar el año. ¿Cómo el grupo tiene documentado esto? Es importante, por ejemplo, para el fisco en Singapur, que lo pone como uno de los elementos que va a requerir en las próximas vigencias. Y también revisar los términos contractuales, por lo menos en las iniciativas que propone el fisco de Singapur, también indica que es relevante para ellos revisar cómo se estructuraron los nuevos contratos intercompany afectados por la pandemia. Chris, qué pena interrumpirte. Qué pena, lo que pasa es que pues, ya son las 10, yo sé que habíamos agendado la charla para una hora, pues todavía nos queda tiempo, si nos pueden seguir acompañando, les agradecemos muchísimo a todos los que han participado. Perfecto, ya estamos a 10 o 15 minutos de terminar, se nos alargó, pero digamos que vamos a tratar de culminar porque lo que viene es pues una parte súper relevante del cumplimiento, por supuesto, del ejercicio 2020 y subsiguientes, en donde nuestra principal recomendación, y es algo que se ha pasado en otros fiscos, como lo veíamos, ha sido una recomendación de la OCDE, es documentar los impactos que la crisis ha tenido. Y documentarlo significa cuantificar, identificar, cuantificar y que estos impactos estén acordes a nuestro perfil funcional. También, por supuesto, el tener las proyecciones de las cifras, los ejercicios presupuestales e incluir análisis sectoriales, como lo veíamos, para aquellos sectores que están mayormente afectados por la crisis. Esto aportará una información adicional al fisco, evidencias adicionales sobre que mis pérdidas o mi cambio en la estructura de negocio no se debió a no es derivado de un ánimo de disminución de mi tasa efectiva de impuestos, por ejemplo, sino que lo que yo quiero es mantenerme en el negocio y poder seguir desarrollando el mismo, ¿no? Y por supuesto que estas políticas, estos cambios en los contratos locales, la actividad económica local, la reestructuración o reorganización que se dio a nivel local, pues esté de acuerdo con el contenido que se reportará en el informe maestro, que recuerden habla de la generalidad del negocio del grupo a nivel mundial e incluye los principales acuerdos, incluye también las políticas del grupo respecto a los intangibles e incluye las principales reorganizaciones o reestructuraciones empresariales. Entonces tenemos que presentar un reporte maestro que esté alineado con el informe local y los documentos locales que nosotros preparemos. Para el cumplimiento también va a ser muy relevante contar con información, o sea, es decir, un driver de la decisión de cómo vamos a hacer el análisis o cómo vamos a enfocar el análisis va a estar muy ceñido a con qué información contamos. Si contamos con información del mismo periodo, ya sea porque tenemos comparables internos, es decir, transacciones que yo he desarrollado con terceros independientes y con vinculados económicos en condiciones similares, pues esas transacciones ya se encuentran afectadas por las nuevas condiciones de mercado, las nuevas condiciones de la pandemia. Si tengo comparables internos, por supuesto, utilizarlos. Si yo no los tengo, entonces va a ser importante compararme con entidades externas y a través de márgenes de rentabilidad determinar que las compras que desarrollé o la venta de bienes o servicios que realicé con vinculados están a valores de mercado. Pero ahí, si yo no tengo información del ejercicio 2020, por ejemplo, para el cumplimiento 2021, pues va a ser dificultoso para mí soportar mi año gravable afectado por la pandemia versus el año gravable de mis comparables, que si no tienen el 2020, pues no van a estar afectados por pandemia. En ese sentido, si yo encuentro información de comparables para el ejercicio 2020, pues va a ser menos requerido hacer ajustes porque a priori todos hemos tenido una afectación o todas las industrias, incluso alrededor del mundo, han tenido la misma afectación. Sin embargo, si yo no tengo información del 2020, lo que puede pasar es que deba aplicar ajustes para que pueda llegar a comparar los resultados que yo tengo en 2020 versus los resultados que terceros obtuvieron en ejercicios anteriores. Y estos ajustes pueden ser muy diversos y por supuesto, requerir de distintas informaciones. Por eso la cuantificación
de los impactos y la identificación de los mismos es muy relevante. Por ejemplo, puedo hacer ajustes en la medida en la que tenga costos extraordinarios asociados a la reducción del volumen de ventas. Pérdidas, por ejemplo, asociadas a los inventarios que tengo que digamos, sobre los que se presentan disminuciones en su valor. Pérdidas asociadas al mantenimiento de inventario, por ejemplo, con una rotación muy amplia. Ajustes por la capacidad ociosa, por la capacidad que tiene la compañía de manufacturar y que en virtud de la baja demanda, pues tengo un montón de capacidad que no estoy utilizando. Gastos extraordinarios asociados a las ventas o el marketing. Todos estos cambios en los canales de distribución pueden generar gastos en un primer momento que son gastos extraordinarios que no se esperaban y que podían no estar presentes en los comparables si no estamos revisando la información del mismo año en el que estamos haciendo análisis. Existen, por supuesto, otra infinidad de ajustes que se pueden aplicar y que la idea es que el ajuste no sea un ajuste tan complejo, y la complejidad del mismo la da que tan fácil es de identificar el impacto que yo tengo sobre ese ítem que estamos evaluando en mis resultados del periodo. Es decir, qué tan fácil es identificar en dónde está el impacto, cuantificar el mismo y retirarlo de mi información financiera a efectos de hacerla comparable con la información financiera de compañías en años con las que no tenga información del año actual. Esto es relevante también. Otras medidas que se pueden tomar es habitualmente la práctica de precios lleva a que año a año se revise, no sea revisada a profundidad la búsqueda de comparables, sino que lo que hagas es, una vez identificado unos comparables muy parecidos a la compañía, por supuesto, se actualice su información financiera año a año, ¿cierto? Y de tanto en tanto, pues se vuelve y se desarrolla una búsqueda. Este año ese enfoque pareciera de pronto no ser el más adecuado, y lo que debería hacer la compañía es en efecto revisar qué tan comparable es la compañía que estoy utilizando, porque antes podría hacerlo, ¿cierto? Pero hoy, en la medida en la que esa compañía puede no estar afectada por la crisis o no tener la misma afectación o la misma intensidad en la afectación, puede ser que realmente no me sirva para realizar el análisis. También puede ser de pronto relevante en este contexto relajar los criterios de búsqueda, ¿cierto? Nosotros prevenimos la selección de compañías en una situación especial de negocio. Se previenen porque no se seleccionan compañías que tengan pérdidas promedio, que tengan pérdidas en el mismo año o que tengan pérdidas recurrentes. Pero en esta oportunidad puede ser importante llegar a seleccionar compañías con pérdidas siempre que logremos sustentar que las mismas son comparables a mi actividad y que están afectadas en una proporción similar por la pandemia a la que yo tengo. Otras opciones son utilizar no solo un año de información, que es lo que sugiere la norma colombiana y que además sea el mismo año, sino utilizar periodos de tiempo más largos para explicar y un poco suavizar la distorsión generada por la pandemia. Este uso de periodos de no solo un año, sino varios ejercicios, se puede hacer tanto para la parte analizada como para los comparables, utilizando promedios, ¿cierto?, en el análisis. Esto, pues, por supuesto, suaviza las implicaciones de la pandemia, pero tengo que estar atado o tengo que tomar un periodo que sea acorde a mi ciclo de negocio, ¿cierto?, y que tenga alguna sustentabilidad a los ojos de la autoridad tributaria, porque, pues, tomar años al azar, pues, lo que va a generar es cuestionamientos sobre cuáles fueron los años que se debieron haber tomado o no. Y finalmente, para el cumplimiento, es importante destacar que si el grupo ha estado sujeto, la compañía local ha estado sujeta a cambios en sus activos, en sus funciones y en sus riesgos, y que se haya trasladado algún tipo de estos ítems a otras jurisdicciones, pues vamos a tener que soportarlo adecuadamente en el informe local, presentando de manera comparativa estos cambios, en el caso de reorganizaciones, o describiendo realmente todo un conjunto digamos, la norma dispone que cuando se generan reestructuraciones empresariales, pues debemos identificar el objeto, bueno, desarrollar los puntos que se describen en este slide es súper importante para
de nuevo, entender el por qué la redistribución de estas funciones no tuvo compensación o el que el importe asociado a la compensación por esta reestructuración es el adecuado. Es decir, hay que definir cada una de estas secciones, de estos puntos en el informe local para documentar apropiadamente digamos, la reestructuración de negocio que se generó. Listo. Finalmente está el papel de la DIAN. Simplemente, pues acá lo que queríamos expresar es que en Colombia, digamos, muchas compañías han accedido a beneficios que ha propuesto el gobierno, para los cuales pues ha utilizado recursos públicos, por supuesto, y pues muchas de las compañías o la mayoría han adquirido el subsidio a la prima del mes de junio, otras muchas el pago parcial del sistema de aportes en seguridad social, ¿cierto? Estos beneficios, por supuesto, han generado que el gobierno gaste un componente importante de su PIB en ayudas para contrarrestar la pandemia. Y por supuesto que esto, digamos que en esta gráfica lo que vemos es que Colombia como porcentaje del PIB es el tercer país, ¿cierto?, en América Latina y en el Caribe en gastar recursos para contrarrestar los impactos de la crisis. En ese sentido, nosotros entendemos que el papel de la DIAN pues va a ser, digamos, tratar de tener el mayor recaudo porque el gasto fiscal pues se ha tenido que aumentar sustancialmente para, digamos, contrarrestar esos efectos. Entonces, lo que nos gustaría decir acá es, lo que esperamos es que exista un mayor ánimo recaudador por parte de la DIAN y que existan mayores fiscalizaciones asociadas a precios de transferencia, por ejemplo, pero también a otros muchos aspectos tributarios. Ahí entonces te dejo la palabra, Néstor, para que finalices la presentación. Ya. Hemos identificado a lo largo de nuestra experiencia que hay algunos detonantes de fiscalización que creemos este año será mucho más fuerte. El primero, las solicitudes de saldos a favor en renta, que eso con el procedimiento abreviado que hubo efecto de COVID, pues sí te aceptan la solicitud, pero después te fiscalizan y las fiscalizaciones a veces no son tan amigables. Saldos, resultados negativos recurrentes, pues como una compañía se puede mantener tanto tiempo teniendo resultados operativos recurrentes, no es tan lógico, por decirlo de alguna manera. Otro que es muy importante son las inconsistencias con la información exógena, y aquí es importante recalcar que tanto la renta como los precios como la información exógena deben ser coincidentes, tienen que ser concordantes. Y es información que la misma DIAN tiene, mejor dicho, no tiene necesidad de ir a preguntarle a ninguna otra entidad del gobierno por este tipo de información, la tiene a la mano, entonces es muy fácil de hacer ese cruce de información. Así como también hemos visto falencias en análisis funcionales y cuando se realizan ajustes extraordinarios en la información financiera, sobre todo de la parte analizada. Otro que ha sido recurrente es este segundo que vemos acá, que es cuando yo tengo un análisis a nivel bruto de precios de transferencia, pero a nivel global de la compañía tengo pérdida operacional por otros gastos relevantes, pues lo que hemos evidenciado es que la DIAN no está de acuerdo con ese tipo de análisis a nivel bruto y termina diciendo usted tiene que hacer el análisis a nivel operacional por algunos motivos. Algunos no son tan fuertes realmente, pero pues es lo que hemos visto. Y por último, las operaciones financieras que son muy significativas cuando a mí me prestan demasiada plata, pero yo tengo resultados negativos. Eso también es de bastante, por decirlo de alguna manera, como visajoso para la DIAN. Esto es muy por encima, voy a dejar tiempito para un par de preguntas que hay en el chat.
simplemente es mostrarles aquí la evolución de las fiscalizaciones, como lo ha hecho la DIAN. Al principio era algo muy formal, después lo que hicieron fue focalizarse en algunos sectores como hidrocarburos, en operaciones de paraísos fiscales y vinculados entre que estuvieran en el TAN y en zona franca. Y ya lo último sí ya ha sido algo un poco más de fondo en cuestión de ser coincidente con las acciones BEPS y en parte con deducibilidad en operaciones muy relevantes, accesos a información de alcance global como son el informe maestro y el país por país, y sobre todo ya yéndose más, como les comentaba, más a la sustancia de las operaciones. Y por último les queremos mostrar esta parte que es nuestra jurisprudencia en precios de transferencia es muy vaga, sinceramente. Entonces, de lo que hay más relevante es este caso, que es el caso de Vidrio Andino, en el cual la compañía, para soportar su estudio, su análisis y sus resultados, realizó ajustes como tal contables para tener una mayor comparabilidad. Entonces, pues a la DIAN en un principio no le pareció correcto esto. Sin embargo, lo que termina diciendo la sala es que considera que la demandante demostró la existencia de un mayor valor de gastos administrativos asumidos por la compañía debido a una circunstancia económica excepcional que debía eliminarse de una comparación con terceros independientes a efectos de estimar razonablemente sus márgenes de utilidad. Y aquí vale la pena resaltar lo que es circunstancia económica excepcional. Este año pues, es una circunstancia para todas las actividades económicas de una u otra manera, más fuerte o menos, pero todos se han visto afectados, y pues esto, ya existiendo esta jurisprudencia, pues digamos que uno puede tener un poco más de soporte para hacer esto. Luis, un par de preguntas que hay aquí en el chat. Hay una que dice, bueno, si nuestra compañía se vio muy afectada, ¿esto tiene efecto en la declaración de renta? Entiendo que es muy afectada respecto al reporte de precios. Bueno, lo primero, ¿me escuchan ahí todos? Sí, qué pena. Lo primero es ofrecer una disculpa por tomarnos media hora más del tiempo. Teníamos una agenda un poco ambiciosa y realmente, pues digamos que tratamos de explorar los puntos más importantes en este webinar, y pues nos tomamos más del tiempo, con lo cual ofrecemos mil disculpas y agradecemos que aún permanezcan conectados. Lo segundo es, si tu compañía está muy afectada por la pandemia, por supuesto que va a haber una afectación en tu capacidad contributiva, en la renta que tú vas a pagar. Y lo que debemos nosotros garantizar desde la perspectiva de precios de transferencia es que esas pérdidas asociadas a la crisis realmente se correspondan con tu perfil funcional, es decir, con las actividades que se desarrollaron desde Colombia, con los activos que se involucraron desde Colombia y sobre todo con los riesgos que se asumen en Colombia, porque acuérdate, las pérdidas lo que reflejan es la materialización de un riesgo, por ejemplo, el riesgo de mercado. Y si nosotros estamos diciendo que la compañía, por ejemplo, no está sujeta al riesgo de mercado porque no desarrolla funciones de venta directas, pues va a ser muy difícil, ¿cierto?, sustentar una pérdida asociado a, por ejemplo, justamente el riesgo de mercado. Entonces, digamos que, por supuesto que la capacidad contributiva va a estar cuando una compañía está muy afectada por la pandemia, pero lo importante desde el punto de vista de precios de transferencia es que esa afectación, ¿cierto?, sea equivalente a una que se hubiera podido generar en un contexto de independencia, y que esté acorde con tu perfil funcional, que no estemos asumiendo pérdidas que no correspondan a la operación de la compañía sobre riesgos que, por ejemplo, la compañía no controle, no tome decisiones y, por supuesto, no tenga por qué asumir las consecuencias asociadas al riesgo. Listo. Otra pregunta de Rodrigo Pérez. Dice, hola Luis, muchas gracias por la presentación. ¿Qué tipo de ajustes están realizando para el caso de las valorizaciones de subsidiarias que se puedan haber visto afectadas y que puedan generar algún impairment en los estados financieros de la holding?
Bueno, las valoraciones, digamos que pueden no contemplar un año atípico, es lo que digamos que hemos visto, no tanto desde la perspectiva de precios de transferencia, porque aquí, por ejemplo, no hay, es decir, a efectos de la expresión de los resultados, pues no es que se esté generando una transacción intercompany como tal, sino que hay un deterioro en ese activo que tiene el grupo en determinado país. Pero, por supuesto que hay una afectación. Podría evaluarse, ver cómo los resultados de la compañía están previos a la pandemia, si fuera este el caso, y ver si es aceptado esta posición, o realizar las proyecciones, flujos de caja y descontar esos flujos de caja, teniendo ya unas nuevas proyecciones asociadas a la pandemia, y eso por supuesto daría un menor valor, pero lo importante es tener unos supuestos sólidos en la valoración de la compañía, unos supuestos de crecimiento adecuados para que esos flujos de caja descontados me den un valor razonable en el contexto del COVID, ¿no? No sé si con esto respondí tu pregunta. No sé si ese era el enfoque de la pregunta. Perfecto. No sé si hay alguna otra. Preguntar, hay una observación, un comentario más que todo, yo creo que es como, dice, la compañía ha tenido un impacto en la recaudación, se ha tenido que establecer un plan de pagos para saldos COVID amortizable en 12 meses. Es como la opción que tuvo la compañía como para mitigar un poco todo esto que viene por COVID. O sea, la pregunta es si eso es adecuado, si generar un plan de amortización sobre, yo tengo un gasto y pues no lo va a poder pagar, pero yo lo voy pagando a cuotas, ¿es adecuado o no? No sé si ese es el sentido de la pregunta, es que no la veo, pero No, es que yo la entiendo más como un comentario, como la opción que tuvo la compañía para mitigar los gastos por COVID. Sí, pero no, perfecto, sí, digamos como una opción, por eso te digo, sí, es viable. perfecto, no. ¿Hay alguna más? O digamos, pues en atención a que ya tenemos 39 minutos por fuera o media hora por fuera del tiempo, pues nada, agradecer la asistencia. Cualquier pregunta, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Con todo gusto estamos para atender sus requerimientos. Mil gracias por hacer partícipes de este webinar y pues mil disculpas nuevamente por tomarnos media hora más de su tiempo. Que tengan entonces una excelente mañana. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a todos. Una última anotación, las memorias del evento estarán entonces publicadas en la página web de Video para que pues puedan acceder a ellas en cualquier momento. ¿Vale? Muchísimas gracias nuevamente, que tengan un buen día. Muchas gracias, buen día.